Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de conducción eléctrico del corazón, la excitación rítmica y cómo se produce. Este tipo de videos básicamente son la antesala de lo que va a ser una serie hablando sobre electrocardiograma, pero lo vamos a ir haciendo con más calma, ¿ok? Primero vamos a empezar a entender cómo se produce de gran manera o de manera general lo que es una excitación rítmica para que podamos entender qué ocurre a nivel eléctrico, por qué ocurre esto a nivel eléctrico y sobre todo, y lo más importante, sentar las bases para poder detectar una anomalía cardíaca. ¿Ok? Primero que nada, como introducción, el corazón es un sistema que se va a estar autocontrolando a sí mismo. ¿Ok? Es un sistema o es un órgano que tiene la capacidad de ser autoexcitable, ¿ok? Él mismo se excita constantemente para producir contracción y que esta contracción ayude al bombeo cardíaco, ¿no? Por eso es un sistema autocontrolado que late, según Guyton, aproximadamente alrededor de 100.000 veces por día, ¿ok? O sea, estamos hablando que en una persona promedio de 70 años, por ejemplo, puede llegar a latir hace unas, no sé, casi 3.000 millones de veces, ¿no? Entonces, es importante este dato porque quiere decir que para que lata todo ese tipo de ocasiones, necesita un sistema que no falle. Si ese sistema falla, pues obviamente va a haber un riesgo mucho mayor, ¿ok? Un riesgo mucho mayor de sufrir cualquier tipo de anomalía. Entre las más comunes podrían ser, por ejemplo, las arritmias, ¿no? Es decir, que de repente el corazón esté latiendo de manera normal y de repente, ¡pum!, hay una alteración en el ritmo, se frena, se hace más lento de la nada, se hace más rápido de la nada y bueno, ese tipo de alteraciones son generadas por este sistema eléctrico. Se denomina sistema eléctrico no porque sea un sistema neuronal directamente, ¿no? Sino que en realidad son células musculares. Pero son células musculares modificadas o especializadas, ¿no? Son especializadas en la conducción eléctrica. Llevan impulsos rítmicos justamente para que el corazón lata con una frecuencia determinada y no se acelere, no se haga más rápido, no se haga más lento en un periodo en el que no lo necesita, sino que es cuando se requiere hacerlo. Por ejemplo, cuando estamos muy tranquilos y realmente no necesitamos tanto bombeo, pues obviamente vamos a estar con una bradicardia fisiológica y ese tipo de situaciones cuando dormimos, etcétera, ¿no? Hay una pequeña conducción o hay una gran conducción cardíaca, permite que estos impulsos que nacen desde este sentido, ahorita vamos a ver cómo se llaman, todo lo demás, se puedan transmitir hacia todo el corazón. Al transmitirse a todo el corazón garantizamos que no hay un segmento que esté alterado, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer que este lado lata más rápido que este lado y que este vaya mucho más lento, porque si no el corazón estaría teniendo grandes complicaciones para el bombeo cardíaco. El, el sistema de conducción básicamente lo que hace es garantizar un bombeo adecuado para la contracción, ¿ok? O sea, para que haya una contracción cardíaca se necesita que los impulsos eléctricos sean correctos. Cualquier lesión, entre las más comunes las isquemias, es decir, el cortar el flujo sanguíneo al corazón, puede llegar a generar una alteración en lo que es el sistema de conducción cardíaco. Este sistema de conducción cardíaco puede evaluarse o es el que nos está sentando las bases del electrocardiograma, que es uno de los estudios más importantes para conocer la salud del corazón, y si se aprende a ver cualquier anomalía, podemos entender muchísimas patologías y cómo tratarlas de manera correcta. Entonces, como les digo, este es un sistema especializado en cuanto a la conducción. Vamos a empezar a hablar de él. El primer componente de este sistema especializado es el nodo sinoauricular, sinoatrial o como también se le llama por su epónimo, el nódulo de Kate y Flack. ¿Ok? Este nódulo básicamente permite que haya un control cardíaco. Es el tan famoso marcapasos cardíaco, ¿no? Este es el que nos va a determinar qué ritmo, qué frecuencia sigue el corazón en un momento determinado. Se
permite la comunicación aurícula-ventrículo en un sentido correcto para que no haya un bloqueo de manera normal. ¿En dónde se localiza? Bueno, se localiza principalmente a nivel de la desembocadura de la vena cava superior, a nivel de lo que es la aurícula derecha. Se genera o se compone principalmente por músculo cardíaco especializado, como le estaba mencionando, para la conducción eléctrica. Y va a tener varias fibras de conexión. Si ustedes se dan cuenta, este es el nodo sinusal o de Katie-Flack. Y estas son las fibras que lo conectan con el siguiente nódulo, ¿no? Que este es el aurículo ventricular, pero ahorita vamos a hablar de él. Y hay otros nódulos que, por ejemplo, este que se llama el haz de Bachmann, que se lleva básicamente a lo que es la otra aurícula, o también como se llama actualmente el interauricular, y estos son los internodales. ¿Por qué? Porque están entre un nodo y otro. Pero por cualquier cosa, bueno, ahorita vamos a hablar acerca de los epónimos. El sistema del nódulo sinusal básicamente establece lo que es un ritmo eléctrico. Y este mecanismo de ritmo es básicamente por la gran excitabilidad que tiene. Como les digo, es básicamente músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco se especializa en la conducción y además de la conducción en la despolarización, pues para generar potenciales de acción, ¿no? Constantemente. Es decir, se contrae al final de cuentas. Entonces esta ritmicidad eléctrica está basada en este tejido excitable, ¿ok? Pero para que exista una excitabilidad constante, porque es lo que necesita el corazón, ¿no? Estar constantemente latiendo y latiendo y latiendo y latiendo para que no haya un problema en el organismo. Va a tener un potencial de reposo más bajo. Lo más común es que para que exista un potencial de acción, pues básicamente pase de lo negativo hasta lo positivo. Pero en casi todos los tejidos del cuerpo que se rigen bajo esta ley, pues está entre los menos 80, menos 90 milivoltios, por ejemplo. Es decir, que se tiene que superar bastante ese sentido y que entre mucho sodio, mucho calcio, por ejemplo, para que se pueda activar el mecanismo. Sin embargo, aquí en el corazón, a nivel del nódulo sinusal, lo que ocurre es que básicamente este potencial de reposo es un poquito más bajo, en el aspecto de que está entre los menos 55 a menos 60 milivoltios aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se produzca un potencial de acción va a ser necesario un poquito menos de iones que entren y por lo tanto se puede excitar más fácil. Imagínense básicamente que en vez de que tenga que abrir 20 puertas para que te dejen entrar, tienes que abrir solamente 10 puertas. Entonces sería mucho más fácil que puedas entrar y por lo tanto activar una máquina, por ejemplo, ¿no? Al abrir las 20 puertas se activa una máquina. Ahora, cuando tú abres 10 puertas, esta máquina se activa, pero es más fácil activar 10 puertas que 20, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso se dice que es un mecanismo excitable y un ritmo pues que se maneja desde esta perspectiva. Además es permeable al sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo tiene compuertas básicamente que permiten que el sodio entre y salga del nodo de manera fácil para que todo el tiempo se mantenga este potencial de reposo. Es decir, tampoco hacerlo muy muy alto porque si no caemos en lo que son, por ejemplo, taquicardias, ¿no? O arritmias, que aquí quiere decir esto, que el corazón de repente se excita de más o se contrae de más, con lo que tenemos disparos, ¿no? Sentimos que de repente, uy, un piquetazo en el corazón, y ese tipo de situaciones. Sin embargo, tampoco tan cerrado al sodio para que tampoco haya contracción, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y este equilibrio se establece básicamente a que es permeable en todo momento al sodio. Es decir, el sodio está entrando y saliendo del nodo. Tiene canales L. Hay tres tipos de canales, grosso modo, del tejido muscular, que son los canales rápidos de sodio, que son los que se activan cuando queremos elevar muy rápido a lo que es el potencial. Pero en ese caso no lo necesitamos porque ya está en menos 55 milivoltios de manera constante. Entonces están activos principalmente los canales lentos. Y estos canales lentos lo que permiten, que son de sodio-calcio, permiten que el intercambio sea adecuado y se pueda permitir la contracción, la contracción muscular.
El tercer tipo de canales pues son los de potasio, pero estos los de potasio solamente son para regular la salida de los iones y que con ellos se vuelva el estado de la polaridad que se buscaba en un inicio, que era lo negativo, ¿no? Básicamente el estado de reposo. Entonces, esta ritmicidad eléctrica que presenta el nodo de Katie Flag se establece principalmente porque es permeable de manera natural al sodio, como primer punto. Y tiene una autoexcitación de las fibras, es decir, todo el tiempo estas fibras del nodo están haciendo que el corazón lata, por eso es que se llama el marcapasos normal del corazón. Este marcapasos normal del corazón es el que está estableciendo cómo va a estar latiendo el corazón, básicamente es el estado contráctil para la excitabilidad, ¿no? Y es autoexcitable, ¿por qué? Porque todo el tiempo está permitiendo que los canales de sodio y calcio estén en constante comunicación y estén en constante apego, y esto va a generar que haya un tejido que si tiene mucho sodio lo pueda remediar quitando potasio, por ejemplo, y si no tiene mucho lo pueda remediar cerrando esos canales y abriendo más canales para el sodio, pues para que haya este control, ¿no? Entonces, como les digo, hay una entrada constante de sodio porque es naturalmente permeable a este ion, ¿ok? Además de que imagínense que está en una piscina, ¿ok? Rodeado de sodio y que por lo tanto está permitiendo una entrada y una salida constante, un ciclo, básicamente, ¿ok? Y este ciclo que está generando es lo que nos permite que haya un control específico para la excitabilidad. Tiene un control tanto excitador como inhibidor, lo que le estaba mencionando, de que básicamente si tiene mucho, pues se intenta cerrar con puertas para que no haya una excitación muy grande, y si tiene muy poco, las abre para que la contracción pueda llegar a darse. ¿Cómo sucede esto? Bueno, como les decía, si hay mucho sodio que ya está entrando y que por lo tanto nos está generando un estado de contracción demasiado grande que puede llevar incluso a una taquicardia, a una arritmia, que ya está haciendo que el corazón trabaje de manera muy acelerada y mal, lo que hace es decir, ¿sabes qué? Voy a abrir canales de potasio para que estos canales de potasio salgan al exterior, y al salir estos canales, estos iones de potasio, perdón, hacen que adentro quede más negativo. Al quedar adentro más negativo, lo que hace es anular el mecanismo de contracción, porque básicamente recordemos que el potencial de acción lo que genera es que haya un momento en el que pasas del estado negativo al estado positivo, y en esta transición del estado negativo al positivo es donde ocurre la contracción, o donde ocurre la acción que necesites hacer en ese momento. Entonces, en este caso, si vuelve a pasar al estado negativo, es como que se apaga la máquina, ¿no? Y si ahora el potencial de acción está demasiado bajo porque hay muy poco sodio, porque se abrieron muchos canales de potasio, no sé, lo que ocurre es que abre canales L, estos canales que permiten que el sodio vuelva a entrar, y al volver a entrar estos canales ocurre la activación de la máquina, ¿no? Que sería esta despolarización básicamente. Y al despolarizarse lo que ocurre es que vuelve a haber un estado de contracción. Entonces, básicamente lo que ocurre es que hay un equilibrio todo el tiempo. Y este equilibrio es lo que conocemos, o lo que va a determinar que haya una contracción automática en el corazón. O sea, básicamente para que nuestro corazón esté latiendo todo el tiempo a entre 60 y 100 latidos por minuto, necesita que el sodio que está entrando se recicle, y que el potasio que está permitiendo su salida y entrada de manera constante esté en correcto funcionamiento. Hay, bueno, para el marcapasos del corazón, que es el nodo de Katie Flag o sin auricular, lo que ocurre es que necesita comunicarse con otras vías, lo que les estaba mencionando. Aquí empieza todo, ¿no? Como les decía, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Pero si se dan cuenta, ocurre que hay comunicación con estas como haces, ¿no? Y estos haces lo que tienen es que se van a comunicar con otro nodo o con otra zona del corazón. En este caso van a permitir que esta onda inicial que estaba mandando el nodo sinusal pues viaje a todo el corazón.
porque tiene carreteras, ¿no?, que están conectando con otras regiones, y esas regiones a su vez van a permitir que el impulso se propague. Hay tres bandas internodales que se llaman de manera general o actual anterior, media y posterior, pero que si revisan un poquito la bibliografía que a veces o terminología que a veces se sigue manejando, pues van a encontrar como los nódulos de James Bachmann, el de Beckenbach y el de Thorel, ¿no? Pero ahorita vamos a manejarlo como las vías anterior, media y posterior. Y otra vía que es, estas son las vías internodales, es decir, que van entre un nódulo y otro, porque tenemos el nodo sinoauricular y el aurículo ventricular, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de este nodo auriculo ventricular, pero básicamente este nodo sinoauricular, que es el marcapasos, o sea, el que determina a qué velocidad va a latir el corazón, se comunica con el siguiente gracias a estas tres bandas internodales, la anterior, la media y la posterior. Iba a haber una banda interauricular. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos dos aurículas, ¿no? La aurícula derecha y la aurícula izquierda. Entonces, para que haya comunicación entre ambos lados del corazón, se necesita que haya una carretera o una unión entre las dos aurículas. Y esta se establece gracias a la banda interauricular, que bueno, también se llama el haz de Bachmann, ¿no? Este haz de Bachmann que va a estar entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, gracias a este haz que va a estar transcurriendo como en esta dirección, ¿ok? El nodo auriculoventricular, que es este que está en esta posición, básicamente se localiza a nivel de una región que se llama el triángulo de Koch, que está entre distintas zonas del corazón, determinadas por epónimos, que ahorita no vamos a mencionar, pero básicamente lo que ocurre con este nodo auriculoventricular es que también se especializa en fibras musculares de conducción, pero en este caso lo que hace es retrasar el impulso, ¿ok? O sea, la función básica del nódulo auriculoventricular, además de la transmisión y de la conducción, porque es el que recibe todos los impulsos del nódulo sinusal. Imagínense que es como una segunda estación, ¿ok? Primera estación, segunda estación. En este caso, la primera estación es la que manda la señal, la segunda estación la recibe y esta la debe volver a enviar por los haces terminales. Sin embargo, en esta segunda estación ocurre algo muy interesante, que hay un retraso, ¿ok? Este genera como una escala, ¿no? Esta es tu salida inicial, tu destino final, pero tienes que hacer una escala y en esta escala te estás retrasando, ¿ok? Pero te retrasas básicamente para que el ventrículo pueda llenarse bien. La función básica de la aurícula es recibir la sangre y mandársela al ventrículo, porque el ventrículo es el que la expulsa, la saca del corazón, ya sea hacia el pulmón, circulación menor, o hacia la aorta, la circulación mayor. Pero dependiendo de esto va a ser la velocidad con la que ocurra. Debe haber un pequeño retraso para que las válvulas se abran básicamente, y al abrirse permiten que toda la sangre entre, y cuando entre esta sangre, ahora sí, tenemos el gran impulso y como ya se llenó bien, pues ya no va a haber una dificultad. Sin embargo, si no ocurriera este procedimiento, básicamente se estaría o no se estaría llenando como debe de ser, y al no llenarse como debe de ser, caemos en la insuficiencia, ¿no? Entonces, básicamente lo que ocurre es que este retraso del impulso sirve para que la sangre que viene de la aurícula hacia el ventrículo sea de manera correcta, ¿ok? Entonces, como les digo, está a nivel del triángulo de Koch, el aurículo ventricular, y va a haber una conexión con todo el sistema, tanto el nódulo sinoauricular como con las siguientes, que son las fibras de Purkinje, ¿no? Bueno, las de His y las fibras de Purkinje. El retraso final que va a tener es de 0.16 segundos, es decir, desde que inició el impulso hasta que el aurículo ventricular dice, ¿sabes qué? Ya es hora de comenzar a mandarlo a las fibras terminales, han pasado de acá a acá 0.16 segundos, ¿ok? Y esto es muy importante cuando veamos la parte del electrocardiograma en algo que se llama el intervalo PR, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a dejar hacia el aire nada más.
y en un video posterior vamos a hablar sobre el electrocardiograma. Se dice que la base fisiológica de que haya un retraso en esta región es que hay menos uniones en hendidura. Es decir, estas uniones en hendidura, ¿por qué? Porque hay que recordar que el corazón, a pesar de ser un músculo, funciona básicamente como un sinsitio. Y estos sinsitios básicamente lo que ocurren es que si hay una comunicación o si hay un impulso en una célula, lo va a transmitir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y etcétera, 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 porque están todos comunicados por uniones muy estrechas, y estas uniones muy estrechas van a ser como carreteras que hacen que no se retrase la velocidad. Entre más de estas uniones haya, pues más rápido va a ser el movimiento, pero entre menos haya, más lento va a ser ese impulso, ¿no? Pues porque hay menos caminos por donde pase y básicamente es como que hay un embotellamiento, muy entre comillas. Y lo que ocurre es que justamente en este nodo auriculoventricular que se localiza a nivel del triángulo de Koch, o bueno, cerca de la válvula tricúspide para una mejor referencia general, podemos entender que básicamente lo que genera es que ocurre que haya un retraso, ¿no? Entonces permite que el ventrículo se llene de manera correcta, pues para que la sangre se mande de forma adecuada hacia las distintas porciones que se necesitan. Después de que ocurre la señal inicial del nodo sinauricular, después de que vas por los haces internodales e interauriculares, ¿no?, al siguiente, que es el nodo auriculoventricular, este lo manda al haz de His. El haz de His va a tener dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, que en su porción terminal ya son los haces o fibras de Purkinje, ¿ok? Y estas fibras de Purkinje lo que generan es que van a llevar el impulso hacia las zonas más alejadas, por así decirlo, de los ventrículos, y al llevarlo hacia las zonas más alejadas de los ventrículos van a permitir que haya una contracción adecuada y que esta contracción adecuada haga que los ventrículos latan al mismo tiempo. Porque si no lo hicieran, estaríamos ocasionando que uno lata más rápido que otro, y al latir más rápido que otro, el corazón estaría prácticamente en un estado inadecuado de bombeo. En el sistema de Purkinje se da lo contrario. Hay un mayor número de uniones de hendidura, por lo tanto la transmisión va a ser mucho más rápida. Si aquí se buscaba un retraso para que la sangre llenara de forma correcta al ventrículo, en este punto del sistema de Purkinje lo que se busca es lo contrario. Se busca que la transmisión sea más rápida para que ahora sí el impulso, como ya está ahí en el ventrículo, ahora sí el impulso salga con fuerza. Y al salir con fuerza, lo que nos permite es que el destino final pues de la sangre, en este caso, sea el adecuado, ¿no? Hice la base fisiológica de que hay una transmisión más rápida en esta región, es que las fibras de Purkinje, que vuelven a ser fibras musculares cardíacas especializadas, tienen mayor número de uniones de hendidura. Es decir, si en la anterior se ocasionaba un embotellamiento porque se reducían las carreteras, en esta todo lo contrario. Hay muchas carreteras para que pasen todos los vehículos y que estos vehículos lleguen a su destino final mucho más rápido. Esa es la idea básica. Un aspecto muy importante también en este sistema de Purkinje, además de, o que comparte esta zona auriculoventricular con el sistema de Purkinje, es que existe una causalidad que es la unidirección. Es decir, tú lo que buscas es que haya una dirección y siempre se hace adelante, hacia la zona que quieres contraer. No debe de haber una regresión, es decir, en vez de que sea de aquí a acá y termine acá, es lo que se busca de manera normal. No se busca que de aquí llegues hasta otra vez hacia el nodo sinusal, no, si no estarías ocasionando que todo básicamente se regrese y por lo tanto el corazón se estaría confundiendo pues feo. Lo que ocurre es que se impide la reentrada de impulsos, es decir, como que se cierran los impulsos y al cerrarse estos impulsos pues ya no hay la conducción hacia otros lugares.
Podría llegar a existir que hay focos ectópicos y que causan reentradas, eso sí, pero este ya es un sistema patológico que vamos a explicar más adelante. Además de que está protegido por tejido fibroso, ¿no? El tejido fibroso cardíaco normal, que protege toda esta región del corazón, pues está funcionando como aislante. Es un aislante cardíaco que genera que, así como la mielina, ¿no? Que hace que no haya una regresión o que estos impulsos eléctricos no se escapen. Aquí ocurre que estos aislantes cardíacos van a hacer que el sistema sea el correcto, ¿ok? Y las fibras de Purkinje, si ustedes se dan cuenta, hay una distribución, pasan a nivel de lo que es el tabique interventricular y se van hacia la punta del corazón, y al llegar a la punta del corazón, pues hay una división constante, ¿no? Esta división constante de la rama izquierda y la rama derecha se van haciendo cada vez más pequeñas hasta hacerse en haces o fibras ya muy delgados que llegan hasta las regiones terminales del ventrículo. Al llegar a esta región final, lo que permiten es una contracción ventricular adecuada. En muchas ocasiones puede haber un bloqueo, y cuando hay un bloqueo de este tipo de ramas, que se llama el bloqueo de rama justamente, puede ocasionar que haya alteraciones en el corazón muy graves, como las arritmias, y que se identifican a nivel del electrocardiograma, por ejemplo. Pero esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre electrocardiograma. Ahora, ¿cómo es el control de la excitación y la conducción? Bueno, lo normal es que el marcapasos, como ya observamos, es el nodo sinoauricular. Pero ¿y si no funcionara? Bueno, la respuesta es que existen otros marcapasos. Y ustedes dirán, ¿acaso son patológicos? Relativamente, ¿ok? El concepto patológico es relativo porque realmente el que debe de estar funcionando siempre es el sinoauricular. Pero si de la nada, bueno, no de la nada, pero si hay un problema a nivel de este nódulo porque, no sé, se bloqueó, no hay una transmisión, no sé, cualquier cosa que pueda pasar con el nódulo, pues se genera. Lo que ocurre al final de cuentas es que el corazón dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir latiendo aunque sea con otro nódulo. ¿Y qué ocurre? Que el corazón tiene otros nódulos. Y de los principales o de los que echa mano, por ejemplo, podrían ser el nodo, aurículo-ventricular. Es decir, si el nódulo sinusal no funciona, dice, bueno, vámonos, tengo otro, el aurículo-ventricular. El problema es que el aurículo-ventricular puede latir hasta máximo 40 o 60 latidos por minuto. Y lo normal es de 60 a 100. Entonces, si latiera, por ejemplo, a su máximo, que es 60, estaríamos rayando en lo normal, y por lo tanto se apreciaría a nivel de hacer algún esfuerzo que se requiera mayor bombeo y cosas por el estilo, que ya está fallando el corazón, ¿no? En ese sentido. Ahora, si por alguna razón no funciona el nodo sinoauricular ni el nodo auriculoventricular, pues dice, ni modo, hay que seguir transmitiendo y saca de aquí, o sea, de aquí saca los impulsos para que se pueda seguir bombeando la sangre a través de los ventrículos, y justamente en esos ventrículos saca otros nodos, pero el problema de estos nodos es que solamente pueden latir hasta 15 o 40 veces por minuto. Entonces ya caemos en una bradicardia grave, por lo tanto ya hay una afectación pues fea en el corazón. ¿Qué ocurre? Que de manera natural esos marcapasos no deben estar funcionando. ¿Y cómo es que estos marcapasos no funcionan? No funcionan gracias al nodo sinoauricular, que es el marcapasos normal del corazón. Cuando este marcapasos normal del corazón está activado, pues obviamente está latiendo a frecuencias normales. Y al estar latiendo a frecuencias normales, permite que, como los otros laten a frecuencias menores, pues nunca se activen. Es decir, están apagados en ese sentido. ¿Por qué? Porque no se necesitan, ya que está latiendo de manera normal el nodo sinoauricular. Hay otros que son los marcapasos ectópicos. Esos marcapasos ectópicos ya son, o sea, es anómalo cuando el sinoauricular deja de funcionar, ¿no?
Pero hay otros marcapasos que pueden ser ectópicos, es decir, que de pronto por aquí puede haber otro marcapasos y otro marcapasos, etcétera, y puede llegar a provocar problemas como extrasístoles, bloqueos, alteraciones graves, en cuanto a ritmo cardíaco, es decir, que está completamente arrítmico, problemas anómalos ya de conducción cardíaca y hasta síndromes como el de Stokes-Adams, que básicamente se basa en cuando al cerebro le deja de llegar suficiente sangre porque el corazón simplemente no lo puede satisfacer y por lo tanto hay hay un síncope, ¿no? Es decir, se desmaya y por lo tanto se observa que de pronto hubo un bloqueo porque hubo algo que lo estaba impidiendo. El sistema de Purkinje, volviendo un poquito, a nivel de este control de la excitación y de la conducción, es el que permite que estos impulsos que ya nacieron de manera normal, que se condujeron de forma adecuada y que van a terminar en los ventrículos, se lleguen, o sea, de forma correcta, ¿no? Porque este sistema de Purkinje es el que va a terminar en los ventrículos y es el que termina de decir cuándo ocurre la contracción, ¿ok? Entonces hay esta sincronía ventricular, lo que termina con el impulso del bombeo y va a darnos eficacia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón va a latir de manera correcta y va a bombear la sangre que realmente debe de estar bombeando, porque el sistema de Purkinje nos está diciendo que está llegando correctamente al corazón y al estar llegando correctamente al corazón está permitiendo que expulse la sangre, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, en cuanto a al mismo control que tiene el corazón, participa el sistema nervioso autónomo. Y en este caso, su división parasimpática y simpática, ¿no? En cuanto a la estimulación parasimpática, se sabe que está a nivel de la región del nodo sinoauricular y del auriculoventricular, mientras que la estimulación simpática obedece a todo el corazón, básicamente. La parasimpática, lo que ocurre es que frena la actividad, disminuye la frecuencia y la excitabilidad del mismo, es decir, hace que el corazón vaya más lento y que además sea un poquito más difícil su excitabilidad bajo ciertos mecanismos fisiológicos. Ahorita lo vamos a ver. La estimulación parasimpática básicamente funciona gracias a la acetilcolina, ¿ok? Cuando la acetilcolina llega, o bueno, cuando se necesita que llegue la acetilcolina, lo que ocurre es que va a frenar la actividad cardíaca, ¿no? En ese sentido, lo que es la frecuencia y excitabilidad, y va a llevar al bloqueo de los impulsos cardíacos. Cuando este bloqueo es demasiado grave, porque también puede ocurrir, ¿no? Que de repente el mismo sistema parasimpático se active y se active y se active y se active, puede ser demasiado grave y es donde ocurre el escape ventricular, que es lo que estábamos viendo básicamente, que era cuando no se activaba algún nódulo o no llegaba la señal, el corazón dice, oye, necesito que me siga llegando la señal eléctrica para que yo me siga contrayendo. Pero si no llega esta señal eléctrica, lo que ocurre es que hay un escape. Y este escape quiere decir que otro nodo se va a activar y por lo tanto va a causar que sí, el corazón siga latiendo, pero ya a una frecuencia muy diferente. ¿Ok? Básicamente esto se determina gracias a los efectos vagales. ¿Por qué? Pues porque bueno, la parasimpática llega desde el nervio vago básicamente. Y lo que ocurre es que la acetilcolina va a mediar que se abran los canales de potasio. Y si recuerdan, básicamente, como veíamos al principio del video, era que cuando se abrían esos canales de potasio, lo que ocurría era que básicamente se salía lo positivo y por lo tanto volvía al estado muy negativo la célula cardíaca y se hiperpolarizaba. Por lo tanto, se apagaba el mecanismo de conducción. En este caso es lo que genera básicamente abrir el mecanismo de potasio y apagar a la conducción. Y cuando ya es muy grave, como les digo, hay este escape. Y ahora, en cuanto a la estimulación simpática, que va a todo el corazón, se basa en la noradrenalina. Y su efecto básico es aumentar la actividad cardíaca, ya sea su frecuencia, su conducción o su excitabilidad. Es decir, hace que lata más fuerte, que haya un mayor número de latidos, que sea más fácil para que haya la contracción, es decir, más excitable el tejido. Y se basa en los receptores beta adrenérgicos, porque funciona con noradrenalina, ¿no? Entonces esta noradrenalina actúa sobre los receptores beta adrenérgicos, ¿ok?
Por eso es que a veces cuando hay arritmia se puede dar medicamentos que son antagonistas, ¿no? Beta-adrenérgicos. Porque estos van a disminuir la fuerza que está teniendo el corazón. Y por lo tanto puede controlar de cierta manera el impulso. Los mecanismos básicos con los que ocurre, los mecanismos fisiológicos, pues se dan cuenta son bastante complejos. Pero para resumirlos vamos a decir que es básicamente activar más canales de sodio-calcio. ¿Ok? Al activar más canales de sodio-calcio permite que haya una mayor contracción, o sea, que haya este potencial de acción porque se enciende la máquina ya que eleva el número de los iones y por lo tanto se hace más positivo. Al hacerse más positivo lo que permite es que vuelva a actuar el sistema del calcio y el sistema del calcio pues bueno está mediado por un sistema de segundo mensajero. Se dan cuenta, están con las fosfoquinasas, se lleva hasta los retículos sarcoplásmicos, miofibrillas, o sea, ya hay sistemas de segundo mensajero mediados incluso por proteínas más complejas que va a llevar de manera general a que el corazón aumente su actividad. Al aumentar su actividad va a permitir que haya más fuerza y estos efectos que se buscan cuando se quiere activar al corazón básicamente. Por lo tanto ocurre una despolarización, hay una excitación en los nodos, o sea, ya sea el seno auricular, el auriculoventricular, etcétera. O sea, hay una excitación para la transmisión de la fuerza y por lo tanto también va a haber un aumento en los iones de calcio. Y el calcio pues va a mediar esta contracción porque es músculo al final de cuentas. Y el músculo se rige pues por el calcio. Es un sistema activador y el corazón pues funciona de la manera de un músculo. Por lo tanto, cuando hay una estimulación por parte de la noradrenalina, del sistema nervioso simpático, va a ocurrir esta acción de excitar al corazón. Y bueno, esto sería todo por parte de este video. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, suscribirse. Ya saben todo lo demás. Nos vemos en uno próximo. Hasta luego.